Hola a todos y bienvenidos a Un Café con Dafne, un podcast sobre libros. Mi nombre es Dafne Bühler y hoy te invito a servirte una taza de café conmigo, a ponernos súper cómodos y a dejarnos llevar por una historia súper fascinante. Hoy hablaremos del Escarabajo de Oro, un cuento fascinante del gran Edgar Allan Poe. Bueno, ya que nos servimos el cafecito y antes de entrar en la historia, vamos a hablar un poco sobre el autor. Edgar Allan Poe fue un escritor, poeta y periodista estadounidense. Fue conocido como uno de los maestros del relato corto y del suspenso psicológico. Nació en 1809 y tuvo una vida marcada por la tragedia. Lastimosamente, Edgar perdió a sus padres muy joven, vivió rodeado de mucha pobreza y pérdidas personales, y esa oscuridad se refleja en gran parte de su obra. Poe no solo creó historias de terror, también fue un pionero en el relato y en el uso de la lógica para resolver misterios. El escarabajo de oro es una muestra perfecta para esta historia. En esta historia vamos a conocer a William Legrand, un hombre que vive aislado en una pequeña isla cerca de Carolina del Sur, junto a un fiel sirviente, Júpiter. Un día, Legrand encuentra un extraño escarabajo dorado. Este descubrimiento lo intriga profundamente y comienza a comportarse de una manera muy obsesiva. Tiempo después, su amigo, que es en este momento el narrador de la historia, recibe una carta pidiéndole que lo visite. Cuando llega, lo encuentra completamente concentrado en descifrar unos símbolos que, según él, revelan la ubicación de un tesoro escondido. Guiados por la lógica y por el entusiasmo de Legrand, los tres personajes se adentran en el bosque siguiendo las pistas de un misterioso mapa cifrado. Durante el proceso, Júpiter, el sirviente, tiene que subirse a un árbol muy alto y peligroso para ayudar a calcular la posición exacta del tesoro. Finalmente, encuentran un cofre lleno de oro y joyas antiguas, confirmando que el mensaje encriptado era real. Sin embargo, este no es solo un relato de aventura, también deja ver cómo la mente de Legrand roza la locura por su obsesión con el descubrimiento. Y es justo ahí, luego de leer este cuento, donde se vuelve mucho más interesante. Yo siento que más allá del misterio y del tesoro, el escarabajo de oro nos invita a reflexionar sobre límites entre la razón, la obsesión y la salud mental. A mí me encanta este tema de la psicología y por eso creo que mi pensamiento crítico va más sobre el tema psicológico de esta historia. Esta literatura o este cuento es como una mezcla de aventura, misterio, criptográficos, así que si a ti te encanta la literatura gótica, te la súper recomiendo. En este cuento, el escarabajo para mí se convierte como en una obsesión para William Legrand. Yo siento que de un interés genuino que él tenía por este escarabajo, este interés escaló a un análisis exhaustivo donde poco a poco el mismo protagonista empieza a actuar de manera irracional y también a alejarse. Por eso en esta historia Júpiter, su sirviente, siempre está pendiente de él y además está muy preocupado. Desde mi punto de vista, esta parte de la historia puede ser una muestra como de una obsesión por un bien material y cómo esta obsesión puede alterar como nuestra salud mental y alterar nuestras prioridades, dándole 100% prioridad a ese escarabajo, en este caso, aislándose de sí mismo y de sus personas allegadas. Para mí, en este cuento, el escarabajo dorado representa como la riqueza, la codicia, el deseo y el poder. Bueno, hay que tener en cuenta que el protagonista al inicio de la historia era rico, o sea, antiguamente era rico. Es decir, que él ya tenía una situación donde perdió su riqueza y esto reafirma como el querer volver a recuperar su fortuna y el porqué como de esta obsesión. Para mí el protagonista es una persona que por su obsesión en ningún momento le importa poner en riesgo la vida de su sirviente Júpiter, obligándolo a subir a una rama seca y ofreciéndole dinero para que lo hiciera.
teniendo en cuenta pues el peligro que estaba corriendo su sirviente. El protagonista en estos momentos siento que por su codicia se nubla totalmente y no prioriza la seguridad de su compañero. A el protagonista no le importó las largas caminatas, no le importó el cansancio de su amigo, no le importó el riesgo que sufrió Júpiter. La verdad, lo único que le importaba era el tesoro. Y sí, el hallazgo del tesoro fue todo un éxito. También pienso que este cuento también muestra como el juicio. No sé si tú también lo puedes ver desde ese punto de vista donde lo que para algunos es locura, para otros es lógica, que permite descubrir tesoros, literalmente, a pesar del protagonista ser juzgado por su pensamiento lógico, análisis, observación y paciencia. Estas mismas cosas por las que fue juzgado lo llevaron a descubrir y a poseer una de las mayores fortunas encontradas. Esto quiere decir que efectivamente el análisis y la paciencia abren caminos y no solo eso, sino que el juicio social podría haber hecho que el protagonista desistiera de su búsqueda. Bueno, como pueden ver, esta historia no es solo una historia sobre un tesoro escondido, así que hasta aquí llegó el día de hoy, hasta aquí llegó nuestro cafecito, así cerramos nuestro análisis de hoy. El escarabajo de oro no solo nos habla de códigos, tesoros, sino también de cómo una idea puede apoderarse de nosotros hasta hacernos perder el equilibrio. Gracias por acompañarme en este episodio de Un Café con Dafne. Si te gustó, no olvides seguirme y compartir este espacio con otros amantes de la lectura. Nos escuchamos en el próximo Café con Dafne. Hasta pronto y que nunca, nunca, nunca te falte una buena historia.